En Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a esta hora de Capital Intereconomía, esta nueva edición de Capital Intereconomía. Si se incorporan ahora mismo con nosotros, sepan que hoy toca fiesta en los mercados, que hoy están subiendo las bolsas, que están subiendo los futuros, que aquí en Europa anticipan una apertura alcista con avances que rondan el 1% ahora mismo para los futuros del DAX y del Eurostock 50. Futuro del IBEX 35 subiendo también ahora mismo en tiempo real un 0,65% en línea con las subidas registrada esta madrugada en las bolsas asiáticas, donde el Nikkei de Tokio ha llegado a cotizar por encima de los 50.000 puntos. Ahora mismo lo tenemos por encima de los 49.800, subiendo más de un 2,5%. Subida también en Corea del Sur para el Kospi, que ha llegado a subir hasta un 3% esta mañana. El motivo de esas subidas lo tenemos de nuevo en la tecnología. Lo tenemos en Nvidia, protagonista hoy del mercado, que está haciendo bailar a las bolsas. El gigante tecnológico, la compañía más valorada del mundo, ha pulverizado todas las previsiones con sus resultados del tercer trimestre. Eleva ingresos un 62% y gana un 65% más. Además, la compañía mejora sus previsiones y espera que las ventas de este trimestre se comporten incluso mejor de lo esperado. A los inversores les está gustando la música y las acciones de Nvidia están subiendo. ¿Y de qué forma? En las negociaciones fuera de hora. Roberto Sol, buenos días de nuevo. Buenos días. La compañía de Jensen Huang sube casi un 6% de las operaciones posteriores al cierre después de pronosticar unas ventas que ascenderán a 65.000 millones de dólares en el cuarto trimestre fiscal, 3.000 millones más de lo que preveían los analistas. Además, la tecnológica pronostica un margen bruto ajustado del 75% para este periodo. Dentro del tercer trimestre fiscal, las ventas han subido un 62%, donde destaca sobre todo el negocio de centros de datos, que supera los 50.000 millones de dólares. La empresa consigue un beneficio por acción de 1,30 dólares y unos ingresos de 57.000 millones, cifras superiores también a lo esperado por el consenso del mercado. Esto aleja los rumores y los temores sobre una posible burbuja de la IA, algo que para Jensen Huang ya estaba descartado. Para impulsar el negocio de los centros de datos, la clave han sido sus chips Blackwell y Rubin. Dije que las ventas de Blackwell se han disparado y que las GPU Nvidia en la nube están agotadas. Tenemos muchas Blackwell para venderte. Tenemos muchas Blackwell en camino. Estamos fabricando muchas Blackwell y tenemos un montón de Vera Rubens en camino. Así que el negocio va muy bien. Pero hemos planificado nuestra cadena de suministro increíblemente bien. Tenemos la cadena de suministro más grande del mundo. Las GPU Nvidia en la nube están agotadas, pero tenemos un montón de Blackwell para vender. Estos chips son una de las principales razones de esta gran subida de los ingresos del 66%. De hecho, la directora financiera Colette Kress ha asegurado que el Blackwell les ha dado una visibilidad sin precedentes. La compañía pronostica 500.000 millones de dólares en ingresos desde principios de año hasta finales de 2026. Además, Nvidia podría abrir su negocio a China. Según informa Bloomberg, la administración Trump habría pedido al Congreso que revoque la normativa que le prohíbe a Nvidia vender chips de inteligencia artificial a China y a otros países embargados. De momento, Juan prefiere centrarse en su negocio actual. Pues Nvidia protagonista sin duda hoy en las bolsas. Además es noticia porque, según apuntan varios medios estadounidenses, habría cerrado un acuerdo con Arabia Saudí, con Emiratos Árabes, para enviarles 70.000 chips del modelo Blackwell. Esas cuentas de Nvidia, esa subida de Nvidia en After Hours que está impulsando al resto de compañías del sector. Por ejemplo, a Taiwan Semiconductor subiendo esta madrugada un 4%, Samsung Electronics también con subidas de más del 4% en la bolsa de Tokio. Va a ser protagonista hoy la tecnología también en Europa. Muy atentos, les vamos a contar cómo arrancan, cómo abren las compañías del sector. Como ayer fue noticia, Alphabet, otra compañía del sector tecnológico, con subidas de casi el 3% gracias al optimismo sobre su nueva generación de inteligencia artificial, Gemini 3. Los títulos de la matriz de Google impulsaban ayer a Wall Street y ponían fin a la racha de 4 días consecutivos de caídas para el S&P 500. Nvidia, que por un lado pisa el acelerador del mercado, pero por otro la Fed mantiene el pie en el freno, porque las actas de la última reunión del organismo alejan la posibilidad de una bajada de los tipos de interés en la reunión de diciembre. La mayoría de sus miembros apuestan por dejar el precio del dinero en su nivel actual, en medio de las preocupaciones por la situación del sistema financiero y a un posible problema de liquidez en algunas entidades. Además, la Reserva Federal
señala que, a pesar de la falta de datos por el cierre de gobierno en Estados Unidos, no parece que el mercado laboral esté registrando un deterioro importante y alerta, eso sí, ojo, de una caída en las bolsas si estallara la burbuja de la inteligencia artificial. Por tanto, la bajada de tipos en Estados Unidos llegará, pero llegará posiblemente más tarde de lo previsto. Con todo esto, los mercados reaccionan a la Fed, reaccionan sobre todo a esas cuentas de Nvidia y por fin hoy van a tener datos que llevarse a la boca. Los últimos, los que acabamos de conocer, la inflación mayorista en Alemania. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días. Pues sí, se abre protagonismo levemente los datos en Europa. El IPP arroja una subida de 0,1 en los precios al productor, mientras que se esperaba que se congelasen al 0% y frente a una caída del menos 0,1 del mes previo. En la interanual, esa inflación de las fábricas se contrae en los precios menos 1,8, una décima más del menos 1,7 que se esperaba y del dato previo. Pero volviendo al protagonismo que escribe en el trasfondo y en primer plano a los mercados, Nvidia bate expectativas, el CEO no ve por ningún lado burbuja y el mercado salta. El gigante de la IA ha vuelto a convertirse en el motor del sector que se disparaba en el After Hours en Wall Street, con AMD, con Broadcom y Supermicro con subidas de entre el 3 y el 6%. Es lo que hace que ahora en página de futuros veamos al Nasdaq con subidas que rondan casi el 2%. También los del SP500 se preparan para una jornada alcista. Todo esto, por supuesto, en un escenario donde vemos cómo los futuros del DAX, Europa se prepara para abrir con subidas, futuros del DAX que están rondando el 0,85% de subida esta mañana, y donde vemos también cómo los futuros sobre el Eurostoxx 50 avanzan algo más, 0,95%, París 0,87% y el IBEX un 0,53%. Todo después, como decías, de un subidón en las bolsas asiáticas, más en los índices más tecnológicos y en medio además de lo que es el otro lado que preocupa y mucho al mercado, ese enfriamiento de las expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal. Se enfrían. ¿Y qué pasa? Que el índice del dólar ha vuelto a superar los 100 esta noche, en esa canasta que le enfrenta frente a las principales divisas. Las actas de la BFED han vuelto a demostrar división entre los miembros que componen el equipo de Powell, en política dividida de cara a la decisión de diciembre, y se desploman las expectativas de recortes al 29%, además en lo que va a ser un vacío absoluto de datos, porque hoy es verdad que llegan datos del informe de empleo del lejano mes de septiembre, pero el que más preocupa, el de octubre, del que las consultoras privadas arrojaban esa fuerte caída de los empleos, va a estar apagado. Va a llegar en un mix de datos el próximo 16 de diciembre, en una mezcla con el informe de noviembre, y ese oscurantismo de datos se despejará justo después de que los de Powell decidan. Llegará el 16 de diciembre. Dólar que se fortalece, el resto de las divisas que caen, el yen a mínimo de 10 meses, el dólar canadiense en su nivel más bajo en 12 días. Causa-efecto, el oro, por lo tanto, hemos visto cómo se ha convertido en protagonista, retrocede 4.066 dólares. El Bitcoin a esta hora está subiendo hasta 91.811 y ojo al petróleo, a esta hora está subiendo ligeramente tras una disminución mayor de lo esperado en las reservas de crudo, y mientras se evalúan informes de que Estados Unidos y Rusia estarían trabajando en un nuevo plan de paz para Ucrania. Pues hablando de Ucrania, en clave geopolítica, la noticia de este jueves está por ahí, ese plan de paz para Ucrania que han trazado, que han acordado Estados Unidos y Rusia. Es un borrador de 28 puntos que, según medios como Axios o el Financial Times, ambos países podrían presentar en las próximas semanas, aprovechando la debilidad de Zelensky tras los casos de corrupción en su gobierno. El plan plantea varias cesiones territoriales por parte de Kiev, como la cesión del territorio del Donbass o que Ucrania reduzca su ejército a la mitad. A cambio, Estados Unidos ofrecería compromisos de defensa y garantías de seguridad para Ucrania y también para Europa, con quien, por cierto, no se ha contado en absoluto para elaborar este plan de paz. La pelota y la presión están, por tanto, ahora en el lado de Zelensky. Sobre el papel de Europa en esta guerra entre Rusia y Ucrania, hemos hablado, lo acaban de escuchar, con el que fuera primer ministro de Italia, con Enrico Letta, en una entrevista en la que ha puesto el foco también en asuntos como la defensa, la carrera de Europa frente a gigantes como Estados Unidos y China, y también sobre Donald Trump y la presión a la que está sometiendo a Europa. Y esta presión sobre defensa está creando muchísimos problemas para Europa. ¿Por qué sobre defensa? Porque el Trump está siempre amenazando a Europa de dejar a Europa sin ayuda sobre Ucrania. Y esto es un tema fundamental porque
Desafortunadamente Europa es demasiado fragmentada y débil sobre defensa y no es capaz de defender Ucrania sin Estados Unidos. Hablaba también Letta de algunos de los problemas y de los retos a los que se enfrenta Europa, como esa falta de competitividad que tenemos frente a otras potencias como China o Estados Unidos. El tema fundamental es que nosotros somos Europa, somos uno, no en todos los temas fundamentales de competitividad. Hay temas de competitividad donde somos 27, para razones políticas, energía, conectividad, mercados financieros y defensa, naturalmente. Para los tres son temas típicos de mercado único donde somos 27 y no uno, para una decisión política tomada ya 30 años. Y hoy esto es para mí la principal razón de falta de competitividad. Banco Santander patrocina este espacio. Hoy Enrico Letta, protagonista en Radio Intereconomía. Mañana, les adelanto, entrevista con el Premio Nobel de Economía, con el estadounidense Paul Krugman, aquí en los micrófonos de Radio Intereconomía. Enseguida analizamos más asuntos de los que nos ha dejado Enrico Letta en esa entrevista, en la que hemos hablado también de la inteligencia artificial y de la propuesta de la Comisión Europea de retrasar más de un año algunos puntos clave de su ley de inteligencia artificial. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días, así es. Bruselas ha presentado un paquete de propuestas para simplificar la aplicación de la nueva regulación que por primera vez pone límites a la inteligencia artificial en la Unión Europea. Entre los cambios más relevantes se incluye aplazar 16 meses hasta diciembre de 2027 las exigencias para los sistemas de IA de alto riesgo y relajar parcialmente el marco de protección de datos en la industria digital. Con esta medida, Bruselas cede a las presiones de Estados Unidos y del sector europeo, retrasando los elementos más polémicos de la normativa, aquellos que garantizan que la IA no vulnere los derechos fundamentales de la ciudadanía. Henna Virkkunen, presidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica. La Comisión presenta hoy un paquete de medidas cuyo objetivo es impulsar la competitividad de la Unión Europea. Desde fábricas hasta startups, el paquete digital es la respuesta de la Unión Europea para reducir los costes que soportan nuestras empresas. En primer lugar, la estrategia de la Unión de Datos para impulsar la economía digital con su recurso esencial, datos de alta calidad para el desarrollo de la IA. En segundo lugar, también proponemos las carteras empresariales europeas, que ofrecen una solución digital para que las empresas interactúen sin esfuerzo con las autoridades y con otras empresas de toda Europa. Pues mientras Europa cede ante Estados Unidos, España toma medidas contra una de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este miércoles una investigación contra Meta en el Congreso por un presunto caso de espionaje. La compañía, según ha explicado Sánchez, habría rastreado sin consentimiento la navegación de millones de usuarios a través de sus teléfonos móviles. Por ello, adelanta que los responsables de Meta serán citados en el Congreso para que determinen quién debe asumir responsabilidades ante esta vulneración de la privacidad. Bueno, pues una investigación realizada por expertos y expertas en nuestro país, en España, en Bélgica, en Holanda, que han revelado cómo esta empresa, Meta, habría estado supuestamente espiando a millones de usuarios y usuarias sin su conocimiento. ¿Cómo? Bueno, pues a través de un sistema oculto que permitía rastrear su actividad en Internet, incluso cuando navegaban en modo privado o usaban una VPN. Y aunque los usuarios y usuarias creían estar protegidos, la realidad era que Meta seguía observando. La iniciativa del gobierno español abre un nuevo frente con la administración estadounidense por el trato hacia sus grandes empresas tecnológicas. Recordemos que España fue el primer país europeo en abordar la conocida tasa Google en 2018, un impuesto dirigido a aumentar la presión fiscal sobre los grandes gigantes digitales. Y la Casa Blanca habría rechazado, según publica el New York Times, un plan de Nicolás Maduro para dimitir dentro de 2 años. Teniendo esa información, Washington no va a aceptar ninguna propuesta que no suponga la salida inmediata de Maduro del poder. Esa posible oferta se produce en medio del cerco militar de Estados Unidos sobre el Caribe venezolano, que ha llevado a Maduro a anunciar un plan para defender con armamento pesado y misiles la zona situada entre Caracas y el estado La Guaira, frente al Mar Caribe. Aquí está el plan integral de defensa de todo el eje Caracas-La Guaira, al detalle, calle por calle, comunidad por comunidad, armamento y sistema de armas por sistema de armas. Banco Santander ha patrocinado este espacio.
Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Facturar con tranquilidad lo cambia todo. En Wolters Kluwer te ofrecemos el software de facturación adaptado al nuevo sistema Verifactu de la agencia tributaria. Entra en tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. Tenemos la experiencia y la tecnología que necesitas para facturar con tranquilidad. Tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. La digitalización que lo cambia todo. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Acoger cambia vidas. El acogimiento familiar nos permite acompañar, cuidar y ofrecer un hogar a menores que necesitan una familia durante un tiempo. Hay muchas maneras de hacerlo, con programas de acogida permanente o temporal, para un curso escolar, vacaciones o durante los fines de semana. Además, contamos con ayudas para las familias de acogida. Infórmate y empieza a cambiar vidas, la suya y la tuya. Comunidad de Madrid. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador, la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. Hydra Group y Edge han firmado un memorando de entendimiento para crear en España una empresa conjunta dedicada al desarrollo, producción y mantenimiento de municiones merodeadoras y armas inteligentes, destinada a los mercados español, europeo e internacionales. El acuerdo firmado durante el Dubai Air Show combinará la capacidad industrial de Indra en España, en plena expansión, con la tecnología avanzada de Edge. Los directivos de ambas compañías destacaron que la alianza unirá capacidades complementarias, reforzará la presencia de Edge en Europa y fortalecerá la soberanía tecnológica y las oportunidades comerciales del continente. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Las 8:20 de la mañana, hora menos en Canarias. Tertulia Capital en marcha en este jueves de fiesta en los mercados, con Nvidia como protagonista y subiendo un 6,5% sus acciones en la bolsa de Frankfurt. Así que se anticipa hoy que va a ser una buena mañana para las compañías tecnológicas en Europa y una buena mañana para las bolsas europeas. Nuestra tertulia de hoy con Antonio Díaz Morales, consejero independiente en Empresas de Educación. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Mañana, por cierto, hablamos de Chile. Sí. A las 2:30 de la tarde analizamos ese resultado electoral, primera vuelta en este pasado domingo las elecciones chilenas, en Pulso Geopolítico con Rafa Jiménez, ¿no? Estará mi jefe, el exministro Teodoro Rivera Neumann, que fue ministro de Justicia y ministro de Asuntos Exteriores en los dos gobiernos de Piñera, y va a hacer un poco la reflexión de los dos extremos en los que ha quedado, que bueno, parece ser que va a ganar la extrema derecha, pero bueno, va a haber un partido que ha aparecido que no se tenía en el radar. Mañana 2:30 de la tarde esa entrevista sobre Chile. Gonzalo Atela, abogado de Zunzunegui Security Lawyers. ¿Qué tal estás, Gonzalo? ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Encantado de verte, hacía mucho que no te veía. Todo bien, hombre. Te vendes caro. Sí, señor. Bueno, pues me alegra mucho. Vamos a aprovecharlo y a disfrutarlo. No sé qué tardes en venir otra vez. Abel Martín García, analista político. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal todo? Muy bien. Aquí disfrutando del día fresco que ha amanecido. Sí, bueno, fresco y más que va a hacer. Oye, luego hablamos de Nvidia, luego hablamos de la inteligencia artificial, de la que hemos hablado también en esa entrevista con Enrico Leta, que habéis podido escuchar y que tienen nuestros oyentes ya disponible en nuestro canal de YouTube de Intereconomía, en el que hemos tocado bastantes palos. Ha hablado de defensa, ha hablado de inteligencia artificial, de los problemas de competitividad de España. Os quiero empezar preguntando por el asunto de defensa y lo que nos decía sobre el papel de Europa y la presión de Estados Unidos para apoyar y defender a Ucrania, en un día en el que conocíamos, a última hora de ayer, que Estados Unidos y Rusia han trazado un plan de 28 puntos para solucionar la guerra en Ucrania, o al menos intentarlo, un plan en el que no se ha contado con Ucrania y tampoco se ha contado con Europa. Esto nos decía Leta. Y esta presión sobre defensa está creando muchísimos problemas para Europa. ¿Por qué sobre defensa? Porque el Trump está siempre amenazando a Europa de dejar a Europa sin ayuda sobre la Ucrania. Y esto es un tema fundamental porque desafortunadamente Europa es demasiado fragmentada y débil sobre defensa y no es capaz de defender a Ucrania sin Estados Unidos. Esa fragilidad, Antonio, decía Leta, ha hecho que incluso haya sido difícil y hayamos tenido que ceder mucho en ese acuerdo comercial negociado entre Europa y Estados Unidos. Sí, se nota mucho, claro, del otro lado, Estados Unidos es una única voz y maneja esa ventaja de ser un mercado único, en el sentido de que ellos tienen todo su poder a la hora de tomar decisiones, mientras que en Europa está en el peor momento político. Yo creo que además la dificultad que tienen países como Francia, con países como... y eso que decía también en la entrevista, que nos hemos acercado más a Inglaterra, y probablemente es verdad, ¿no?, con esta situación con Donald Trump, pero está débil. O sea, yo diría de todos, el que tiene una posición un poco más sólida es Italia, pero los demás están en las posiciones realmente débiles a la hora de tomar una postura en tema de defensa. Y se entrevé un poco en la entrevista que estaba escuchando, un poco echar en falta el que, si lo trasladáramos al mundo local, o sea, España, que tenemos un gobierno central y luego tenemos las comunidades autónomas, pues si en Europa tuviéramos algún tipo de estructura centralizada en temas estratégicos y que son a largo plazo, como puede ser defensa, como puede ser luego tecnología, que también vas a hablar de ello, ahí podrían tomarse ciertas medidas que necesitan un medio-largo plazo
que son imposibles de manejar con agendas locales que tiene cada país y con problemáticas locales como cada país. En España, ya lo sabemos, estamos jugando con el tema del porcentaje del 2%, del 2,1%, de si vamos a estar al 3,5%. Bueno, eso, mientras que otros están hablando de temas importantes allí, nosotros lo que nos ven es que estamos entre todos regateando internamente en Europa de quién paga las copas. Y eso pues, lo pone en una situación difícil para que Europa tenga algo que decir en defensa. Apostaba también Leta, Gonzalo, por ir hacia un presupuesto común en defensa, un presupuesto europeo. Bueno, ahí clarísimamente, ¿no? Tenemos los 28 estados coordinados por la OTAN, que en ese sentido sí ha sido un éxito, hay que decir. O sea, la OTAN, hay que ver en los cuarteles que tienen en Bruselas, cómo se ven las diferentes... el cross-feedback que tienen entre ellos, retroalimentación entre todos los militares europeos, eso sí funciona muy bien, pero desde luego Europa tiene que dar ese paso ya y cerrar los intereses individuales. De lo contrario, bueno, pues lo que estamos viendo, y además... quiero decir, para más INRI hay que ver que Europa tiene un crecimiento al menos de 1 y pico % por el mero hecho de estar en el mercado único. Si ese mercado único se hiciera más grande, pues sería más grande. Ejemplo clarísimo que se ve en temas de innovación, capital riesgo. Mientras en Estados Unidos las cifras de capital riesgo son muchísimo mayores. Estamos hablando pues, de múltiplos, en fin, no lo sé. Y en Israel más, Pero vamos, vienen a ser, mientras en Europa pueden ser 3, en Estados Unidos son 10 y en Israel 20. Aproximadamente, en capital riesgo. Y el mercado único pues fomentará eso. Europa tiene ideas, hay innovación, hay cultura y hay dinero, pero tiene que haber una normativa única. En ese sentido, simplemente decir que, para que se entienda bien, las directivas son normas generales, de carácter general, que cada país tiene que trasladar a leyes locales. Entonces, y en algunos casos, decía Leta, incluso luego a leyes autonómicas. Y incluso después, efectivamente, hay que acabar con las directivas. O a reglamentos, de reales decretos, a ley, real decreto, o en su caso las autonómicas. Y en ese proceso, pues evidentemente se produce un enorme rozamiento, digamos, un enorme rozamiento regulatorio que se traslada en precio en última instancia. Totalmente de acuerdo con lo que dicen tanto Antonio como Gonzalo. Yo creo que Leta ha sido clarividente, ¿no? Poniendo sobre la mesa una realidad. Yo tengo aquí apuntado porque he seguido con detenimiento la entrevista y bueno, enhorabuena porque no todos los días entrevista a un primer ministro, y lanza avisos, lanza recomendaciones, lanza advertencias, y yo creo que desde Bruselas tienen que tomar buena nota, ¿no? Porque nosotros ahora mismo, como él dice, tenemos una situación en la que estamos fragmentados, somos débiles, somos 27 queriendo ir cada uno por su lado, y eso al final los que están en la otra parte de la mesa, digamos que son plenamente conscientes de nuestra debilidad, ¿no? Y entonces yo creo que pues para todo lo que nos viene por delante, los retos en defensa, como apuntaba él, por ejemplo, con la tecnología, con la posibilidad de los drones, las recomendaciones que da para la competitividad, bueno, yo creo que lo deja muy claro, pero por algo Bruselas es como un elefante y a pesar de que hay muchos avisos, pues está costándole, desde mi punto de vista, tomar decisiones, ¿no? Pero yo quisiera hacer un comentario aquí, por no dejar todo desde el punto de vista negativo. Si no hubiéramos construido lo que se ha construido hasta ahora, imaginamos una España que no estuviera dentro de la zona euro, una España que no estuviera en la Unión Europea. En fin, es que tendríamos móviles de madera, vamos, o sea, sería impensable, ¿no? O sea, nos ha dado muchísimo Europa. Nos ha dado muchísimo y nosotros también hemos contribuido, por supuesto. ¿Hacia dónde tiene que ir Europa? Preguntábamos a Leta, pues hacia más integración. Ese informe que presentaba hace un año sobre esa integración de Europa, del mercado único, para poder competir, para ganar tamaño contra gigantes como China, contra Estados Unidos, no solamente contra ellos, también contra países como la India, que van todos a una y que son más competitivos que nosotros por algunos motivos que ponía Leta sobre la mesa. Son estos. El verdadero problema de relación con Estados Unidos, China, India, estos son continentes. Y nosotros somos un continente en política monetaria, en libre circulación de bienes o de personas, pero tenemos 27 mercados pequeños que mantienen competitividad, como lo dije antes. Sí, porque al final todas las empresas europeas son nacionales, con la ambición de estar en los otros países europeos, pero son limitadas
porque los otros países tienen que defender sus propias empresas. Entonces no tenemos campeones europeos. Ese es el tema fundamental. En el campeonato mundial hoy, si jugamos con campeones nacionales, vamos a perder frente a China, India, Estados Unidos. Tenemos que jugar con campeones europeos. ¿Cómo se crean, Antonio, esos campeones europeos? Porque tú te coges la lista de las grandes empresas a nivel mundial y es difícil encontrar los primeros puestos, por no decir imposible, a una empresa europea. Yo creo que ha puesto el dedo en la llaga. Y antes estábamos hablando fuera de antena de, por ejemplo, uno de los movimientos que cuando alguien espera poner y de ceder que algunos fueran los campeones para cada sector, a ver quién es el que luego domésticamente dice que yo voy a dejar que me vengan los franceses o que me vengan los alemanes para ser ellos los que manejen un mercado, sea el mercado de telecomunicaciones, sea el mercado de industria, sea el mercado del sector financiero. Yo creo que un ejemplo de ello lo tenemos hace nada en el movimiento que tuvo Telefónica. O sea, un Telefónica que tenía un papel más predominante en América Latina y que desde esa posición podría aportar un valor a Europa, se retrae y se viene a Europa a competir con otras europeas. Con lo cual, pues yo creo que ahí no hay una estrategia común de decir, oye, vamos a tener claro que ciertos países tienen un peso y tienen algún valor dentro de esta macroeconomía que tenemos para que así podamos tener empresas fuertes que aporten y que tengan competitividad. Hombre, otro ejemplo lo tenemos con el Banco Sabadell, BBVA. O sea, prepararnos para competir en Europa ha sido un ejercicio de año y pico, me parece, ha durado todo esto, lleno de trabas regulatorias, y la mayor, la del mismo gobierno, con el decreto defendiendo el interés público. En fin, o sea, eso es poner directamente trabas para recibir la compensación política que tiene el Partido Socialista. No podía estar más de acuerdo con lo que dice Gonzalo y yo creo que aquí Leta pues deja algo muy claro, y es que jugamos en otra liga. Estamos jugando en otra liga, es así de evidente, ¿no? Y entonces, al margen de los intereses de cada país, pues sí que es verdad que hay una regulación que te permite estar en el mercado pues con manos atadas. Y eso pues genera una situación en la que no está jugando con las mismas garantías o no está jugando con los mismos instrumentos que los demás, ¿no? Y yo creo que aquí él también en la entrevista pone el dedo en la llaga, que hay que acabar con determinadas directivas europeas para que esto, digamos, esté al mismo nivel con el resto. Bueno, y hay que hablar de inversión, hay que ir hacia más inversión para competir en inteligencia artificial y en ese futuro presupuesto que se está negociando en Europa, ese marco financiero plurianual para los próximos años. Le preguntábamos a Leta por cuál deben ser las prioridades y lo que nos decía sobre ese presupuesto es que ir a buscar más dinero como sea. La prioridad de las prioridades tiene que ser buscar nuevas inversiones, porque el tema principal es que el nivel de este presupuesto es demasiado bajo para las necesidades que tenemos, porque somos al final de los fondos del post-COVID, de Next Generation, y el año próximo va a terminar. Y el tema principal es que si no tenemos un post-Next Generation EU, vamos a regresar al presupuesto de antes del COVID, que no es bastante por las nuevas necesidades que tenemos. ¿Qué te parece, Antonio? Si miramos un poco los datos, Estados Unidos el último año invirtió 119.000 millones de dólares, Europa fueron 21.000 millones, 24.000 millones. Pero claro, cuando el acumulado ya son 470.000 millones, lo que lleva a Estados Unidos, hace entender que no solamente es un tema de recursos, sino de aplicación de esos recursos. Y vamos a Europa. O sea, Europa generamos deuda porque hacemos lo de los fondos Next Generation, que cada país lo ha utilizado a su criterio. ¿Eso qué significa? Hay unos que lo han aplicado más, España hemos aplicado menos de lo que se decían, pero aún así también habría que ver si realmente se han aplicado para lo que hacía falta, que era transformación digital de la sociedad para ser más competitivos. Claro, ¿qué pasa? Si tú ese dinero no lo has utilizado para eso, sino lo has utilizado para un maquillaje interno de la economía,
desaprovechando, por tanto, el hacer esa apuesta por la transformación digital, pues el problema es que te has gastado el dinero, te has metido en mayor deuda y eso no ha servido para esa competitividad que se estaba diciendo. Y seguimos hablando más en el mercado doméstico, en Europa, de legislación de la IA que de creación de infraestructuras y de inversión en una transformación digital que haga competitiva a Europa. Eso es lo que yo creo que va a hacer una brecha más insalvable. Claro, ¿cuál es el resultado de los fondos Next Generation? Hay una enorme opacidad, porque todo desde el principio se quiso llevar desde la Moncloa, y hay una enorme opacidad. Y el gobierno no ha respondido a los requerimientos de transparencia del Consejo de Transparencia, que lo ha pedido el Consejo de Transparencia reiteradamente, ha condenado al gobierno por no dar. Pero como no hay sanciones, no tiene mayor consecuencia, ¿eh? Entonces, la primera pregunta cuando se habla de un nuevo programa de tipo Next Generation será, a ver, ¿qué se ha hecho con el primero? Y entonces ahí, a ver, en fin, España, ¿dónde está? ¿Cómo se ha gestionado eso por este gobierno? ¿En dónde está la digitalización? Vamos. No, claro, y es que además este gobierno con esta gestión pues ha puesto en peligro el cobro de 68.000 millones de fondos europeos, y es que traído aquí hay que tener en cuenta que estamos en una situación muy particular, no hay presupuestos generales del Estado, ni los hay ni se los espera. Entonces, claro, tenemos unas cuentas prorrogadas de una anterior legislatura, en 7 años han sacado adelante 3 presupuestos, el gobierno dice que sí, que lo llevará a la Cámara, pero es que ni siquiera hay una realidad. Si estás un poco conocedor de lo que está sucediendo con los diferentes partidos, esto es, pues no sé, un brindis al sol, porque no se van a aprobar nuevas cuentas. Fíjate que los presupuestos últimos, como tú bien dices, son de una legislación anterior donde no teníamos la IA. O sea, es decir, esos presupuestos son pre-IA. O sea, es decir, no teníamos pues de IA vamos a hablar enseguida. Os pregunto después de publicidad por las cuentas de Nvidia y por esa decisión de Bruselas de aplazar buena parte de su ley de inteligencia artificial. Me contáis si está cediendo ante la industria o si está cediendo ante Estados Unidos. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. Quiero sacarme la tarjeta American Express Platinum. ¿Cómo lo ves? Es genial, mira, salas VIP y Fast Track en aeropuertos y seguros en viajes. ¿Algo más? Sí, 2 cenas gourmet gratis al año y un abono de 250 euros. Ahora mismo la solicito. Busca en tu navegador Amex Platinum. En Renta 4 Banco tenemos la promo más sencilla de este Black Friday, tanto que te la podemos contar con sonidos. Bueno, que casi te la podemos contar con sonidos. Te regalamos 100 euros por invertir en fondos megatendencias, como la tecnología. Así de fácil. Entra en r4.com y consigue tus 100 euros. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las bases de la promoción en r4.com. Los juguetes están en marcha. Hasta el 23 de noviembre, últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés. Incluso en los más buscados. Dinosaurio T-Rex interactivo. Robot Titan Fury Super Things. Casa con luces Sylvanian Families. Últimos días con un 25% de regalo en juguetes. Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app. No hablamos solo de salud, hablamos de bienestar. Con la cuenta Nómina 7 de Caja Rural te damos hasta 700 razones para dar ese paso. Trae tu nómina y transforma tu presente con hasta 700 euros, porque a veces un pequeño cambio abre la puerta a grandes oportunidades. Infórmate en nuestras oficinas o en cajaruraldigital.com. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. ¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los 5 sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a WA, una experiencia de otra dimensión. Entradas en washow.com. ¿Vienes? MFS Investment Management.
Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Personas, visión y tecnología para crear algo extraordinario. CaixaBank Banca Privada es ahora CaixaBank Wealth Management. Transformamos cada patrimonio en algo único, valioso y duradero gracias a nuestra experiencia, estrategia y tecnología avanzada. CaixaBank Wealth Management. Valor para crear valor. Este puente de diciembre vive la magia navideña en Bélgica desde solo 1.050 € todo incluido con Soltour. Tu escapada perfecta a Bruselas, Brujas y Gante te espera con vuelo directo desde Zaragoza el 5 de diciembre. Canales, luces y chocolate caliente que enamoran. Reserva ya en tu agencia de viajes más cercana. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Con Antonio de Morales, con Gonzalo Atela y con Abel Martín, y con Nvidia subiendo más de un 6% en preapertura en la bolsa de Frankfurt. Protagonista la compañía tecnológica, haciendo bailar hoy a los inversores esas cuentas que han gustado al mercado. En Estados Unidos subiendo Nvidia en After Hour un 3%. Mejora beneficio un 65%. Mejora ingresos un 62%. Son ingresos récord y además eleva las previsiones para el próximo trimestre. ¿Qué os han parecido ver estas cuentas de Nvidia? Que si había dudas sobre lo que podía hacer la compañía, las ha resuelto de un plumazo. Bueno, es que Nvidia sigue pulverizando récords. O sea, hablábamos hace 3 semanas que era la primera compañía en alcanzar los $5 billones, ¿no? Y está en una situación ahora mismo, yo creo que hay que preguntarse hasta dónde está su techo, hasta dónde va a llegar, ¿no? Me ha llamado la atención que el director ejecutivo de Nvidia descartaba preocupaciones sobre esta burbuja de la IA, pero bueno, la realidad es que hay ciertos inversores que siguen siendo un poco escépticos, ¿no? Se ha llegado a acuerdos, Washington ha dado el ok, lo estábamos comentando, ¿no? Para pasar determinados microchips a Arabia, a Emiratos. Bueno, ahí está ahora la pelea, es decir, este es el futuro, ¿no? Y China está mirando también Huawei con recelo, porque ellos también tienen su capacidad de cara al futuro y yo creo que esto, vamos a seguir hablando de ello habitualmente porque me da la sensación de que, como digo, no tiene techo por ahora y el crecimiento va a ser exponencial. Hombre, hay un dato que es muy revelador y ese sí no... que es que la compañía va a hacer un programa de recompra de acciones masivo. Es decir, que esa recompra se hace porque va a tener sentido. O sea, no es para salvar el valor. Ni para perder dinero. No. Y ha anunciado, no me acuerdo cuántos billones son, pero es enorme. Ahí sí se está fotografiando la compañía y, en fin, esto parece, contrariamente casi al sentido común, yo diría, va para adelante. Tú que eres muy tecnológico, ¿te la ves burbuja ahí? ¿Ves riesgo de burbuja? Bueno, yo no soy muy tecnológico, Rubén, gracias. Lo eres. Pero que quiero decir, es que es muchísimo lo que se ha invertido. O sea, va a haber gente que se va a llevar, que se va a llevar un disgusto, que si al mismo tiempo están desarrollando las mismas tecnologías, hay gente que le quiere patentar. Esas patentes algunos se los van a llevar y otros no. Entonces esas inversiones se quedarán en secretos industriales o lo que sea. Pero, en fin, entonces en ese sentido también lo que pasa es que Nvidia lleva muchísimo tiempo, lleva una ventaja importante, digamos. Entonces, en fin, estos son meras especulaciones, nada más. Pero volviendo al punto que estábamos comentando antes de esta pelea en esta transformación digital con el efecto de la IA entre Estados Unidos, Europa, es un claro ejemplo, ¿no? Ahí sí que hay dudas que Europa no aparece en la foto. Europa no aparece en la foto. Entonces, claro, cuando tú tienes unos competidores
y se ve la cifra que estábamos diciendo, de los 119.000 millones invertidos en inteligencia artificial en Estados Unidos, el acumulado que llevan desde 2013 de 470.000 millones. Pues claro, una compañía que está en ese mercado ya ha podido tener un volumen de crecimiento y una reinversión en innovación, porque claro, esto lo que tenemos que tener en cuenta es que esto de lo que va es de un porcentaje importante de la empresa que tiene que ir a investigación. Y ahí más de, cuando tú le vas metiendo en una compañía que cada vez es más grande, cada vez ese porcentaje va a suponer más dinero. Claro, ¿quién compite contra eso? Cuando tú ya tienes todo esa masa de volumen de inversión en ingenieros, en tecnología, en semiconductores, todo lo que estamos ahora encima de la mesa, que se están tomando posiciones, que hablamos antes de las tierras raras, de los chips, todo esto... si alguien entra, hay una barrera de entrada enorme para el que llegue nuevo. Exactamente. Con lo cual, ahora, ¿quién entra? O sea, es decir, eso es muy complicado competir así. Y los mismos desarrolladores de IA van a hacer robots de IA. Es decir, claro, la carrera se hace muy difícil o sea, porque es exponencial, entonces claro, no puedes proyectar, o sea, tienes que invertir termino mucho que más. tengo 2 minutos, si acaso. Hablamos de que Europa no sale en la foto. Si sale en la foto de la inteligencia artificial, sale allí como muy de fondo y se sale yendo. Es como un cuadro de Velázquez, ¿no? Como las meninas, los que salen allá al fondo que parece que se van. Porque dice, oye, que yo tenía una ley de inteligencia artificial, pero que ahora no la voy a aplicar entera. No se sabe muy bien el motivo, a ver si es que me están presionando la industria, si es que me está presionando Estados Unidos, y la retrasa un poquito, lo más importante. Lo que está claro es que Europa va a tener que seguir invirtiendo mucho en tecnología, en inteligencia artificial, si quiere desarrollar su propio ecosistema tecnológico. Yo creo que ahora mismo estamos fuera, estamos atrás, nos hemos quedado bastante pasos por detrás del resto que van en cabeza en esta carrera. Bueno, no quiero tampoco terminar aquí con un punto muy negativo. Hay que decir que se dice, pues aunque esto es una generalidad, a ver cómo se arregla. La regulación de los datos en China pertenecen al Estado, en Estados Unidos a las grandes tech y en Europa a los ciudadanos. Siempre podemos decir que rechazamos. Mira, ya estás como Sánchez con el tema de la investigación a Meta, ahí preocupado en ese posible espionaje. Yo me quedo con que Europa lo que sí tiene es un mercado más maduro en cuanto a preparación de gente. O sea, tenemos un mercado que si esos 470 millones, pues tuviéramos un buen player que pudiera hacer, tenemos ese mercado al que quieren venir todos a vender. Entonces yo creo que teniendo el mercado tendríamos obligación de hacer algo más que simplemente poner normas, porque esto es como le pone normas para un partido que se va a jugar con el pie y te llegan los otros y dicen, no, yo voy a jugar con la mano. Y te has quedado con una ley que no sirve. Un partido que se va a jugar en el Pacífico. Claro, llega y dice, nadie te ha pedido las normas. Antonio Morales, Gonzalo Atell, Abel Martín, gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a abrir el mercado, a ver cuánto dura la fiesta, a ver hasta cuándo suena la música. Cuidaros mucho, buen jueves, adiós. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Mapfre patrocina la información del tiempo. Una masa de aire ártico entrará en la península y Baleares, dejando tiempo muy inestable, con cielos nubosos y precipitaciones en el tercio norte, Baleares, Sistema Central e Ibérico y zonas cercanas. Podrán ir acompañadas de tormenta y granizo, siendo más intensas y persistentes en el Cantábrico y también posibles en Baleares y el nordeste de Cataluña. La nieve caerá en gran parte del tercio norte y áreas montañosas del centro, sureste y Mallorca. La temperatura bajará de forma generalizada con heladas débiles en amplias zonas del interior y moderadas o fuertes en montañas del norte y Pirineos. En Canarias, nubosidad y lluvias en islas montañosas. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo.
Hay sabores que nos devuelven a los momentos más felices. En el Relais de Paris celebra la vida con los clásicos de siempre, el auténtico sabor de los caracoles, un entrecot perfecto o la magia de nuestros postres. Un ambiente único para que vivas mon moment. Relais de Paris, el sabor de un momento perfecto. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. Pues apenas quedan 10 minutos para que el mercado en Europa abra sus puertas. Los futuros vienen calentitos después de un madrugón en Asia que ha seguido la euforia del After Hours de Wall Street y que ahora vamos a desgranar. Hoy, ya saben, Nvidia es la estrella y hoy los ecos del mercado dicen adiós al miedo y dicen hola a la fiesta. Ángeles Lozano, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Eva. ¿Qué esperamos para la bolsa española, para nuestro IBEX 35? Compras. El futuro del IBEX 35, como el del resto de los índices europeos, abrirá con fuertes avances. Se esperan subidas que superen el punto porcentual gracias a esas cuentas de Nvidia que están permitiendo que el gigante tecnológico se dispare más de un 6% en el mercado After Hours. Los resultados y las previsiones, a pesar del elevado nivel de exigencia del mercado, reciben el visto bueno de los inversores. Pero tenemos otra referencia de peso. Esta mañana a las 2:30 de la tarde, hora española, se publicará con mes y medio de retraso el informe oficial de empleo de Estados Unidos de septiembre. Se publica con retraso por ese cierre de la administración. Los analistas auguran una tasa de paro estable en el 4,3% y una ligera reactivación de la creación de empleo hasta el entorno de los 50.000 puestos de trabajo. Un dato que sin duda va a tener en cuenta la FED en su reunión del próximo 10 de diciembre, que se encara con una fuerte división de opiniones sobre una nueva rebaja de tipos. Hemos conocido esta mañana los precios de producción en Alemania. Registraron una caída menor a la esperada en octubre. Descendieron un 1,8% en tasa interanual. Y hoy también vamos a conocer el dato preliminar de confianza del consumidor de noviembre. En la eurozona, el Tesoro Público Español subasta bonos a 3 y 5 años y obligaciones a 10. Además, Viscofan abona un dividendo de 1,4 euros brutos por acción, prima de riesgo en 49 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,21. Pues vamos a ver con esta fotografía cómo se prepara en el resto de las plazas europeas. Roberto Sol. Pues futuro del DAX alemán marcando una subida del 0,74%, también suben un 0,86% los futuros del Eurostock 50 y del CAC 40 francés, en un día donde, aparte de estar atentos a esas compañías tecnológicas después de la publicación de resultados de Nvidia, estamos atentos a Novartis, y es que anuncia hoy que prevé un crecimiento de las ventas ajustado por tipo de cambio de entre el 5 y el 6% hasta 2030, y también en BNP Paribas, y es que el mayor banco de Francia ha fijado un objetivo de ratio de capital CET1 del 13% para 2027 y así lanzaría su programa de recompra de acciones de 1.150 millones de euros tras obtener la autorización del Banco Central Europeo. Pues esta es la fotografía. Vamos ahora a ver qué se prepara para esta preapertura con Tomás García Purriños, estratega senior de Asset Allocation de Santander Asset Management. Tomás, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estamos hoy pendientes de este mercado que cotiza, sin lugar a dudas, la fiesta. ¿Cuál es la visión de cara a esta preapertura? Bueno, en principio parece que es un día más tranquilo, que un día positivo, con algo de felicidad en el mercado, que después de estos resultados de Nvidia,
que nada, que justo comentaba esta mañana con un compañero que parece curioso que los asset allocators, que solemos ser normalmente pues más analistas top-down, estemos casi más pendientes de los resultados de una compañía que suele ser algo más de los analistas pues más fundamentales, ¿no? De los analistas de equity, que estamos casi más pendientes de esos resultados que de publicación de otros datos pues que históricamente han sido más relevantes. Pero bueno, así es, este es el mundo que nos ha tocado. Sí, en ocasiones, ¿no? Hemos visto cómo afectaba más casi que la publicación del PIB de Estados Unidos. Importante, en la lectura del mercado hoy llegamos en resaca de la FED y en resaca de saber que no va a haber informe de octubre de empleo y se desploman las expectativas de recortes de tipos de interés. ¿Cómo evaluáis? ¿Cómo va a impactar este freno de nuevo? A ver, nosotros estábamos más alineados con cómo están en este momento las expectativas con cómo estaban antes. Lo hemos comentado en otras ocasiones, que nos parecía que el mercado estaba descontando demasiado. Se había puesto pues en un número de bajadas de tipos que a nosotros nos parecía pues un poco excesivo, y ahora mismo pues bueno, ya se descuenta que en diciembre probablemente no haya, pero se retrasaría a enero, algo lógico teniendo en cuenta pues que la publicación de datos también se está retrasando, y ya Powell advertía que sin datos era como pues estábamos un poco en la niebla, ¿no? Era muy difícil tomar decisiones si no sabes realmente pues datos tan importantes como los de empleo, por ejemplo. Entonces yo veo razonable que se atrase a enero, y luego el ritmo de bajadas, pues probablemente el mercado ahora mismo está descontando que en todo el ciclo va a haber como máximo 3 bajadas. A nosotros nos parecería razonable que hubiera 1 o 2 bajadas más. Antes de terminar, mirando lo que han dicho los miembros de la FED, se han mostrado a favor de esa inminente suspensión en la reducción del balance antes de lo previsto, tal y como había dicho Powell. ¿Eso tal vez ayudará a compensar esa ausencia de recorte de tipos? Bueno, es un detalle más técnico y en principio es algo que tienen que hacer si quieren flexibilizar la liquidez en los mercados, y sobre todo que pues los diferentes tipos que maneja la FED no se descompensen unos con los otros. Creo que es un tema puramente o es un tema algo más técnico, pero el objetivo de la FED es sin duda dar más liquidez al mercado, probablemente continuar sus bajadas de tipos de interés con pausas lógicas, insisto, cuando no tienen datos, o en el caso de que los datos empiecen a mostrar pues una mejoría significativa en el empleo, pero insisto, aquí de lo que estaríamos hablando es de pequeñas diferencias en los tipos de interés, de 1, 2 bajadas, que en principio, aunque afecten un poco a las valoraciones y el corto plazo en la renta variable, por ejemplo, se puede haber afectado, en el fondo, en lo que sería el medio o largo plazo, no cambia para nada un escenario de crecimiento que sigue siendo sólido. Tomás García Purriños, de Santander Asset Management, gracias, feliz jornada y hasta la próxima. Gracias a vosotros, hasta luego. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Radio Intereconomía. La radio de los negocios para estar bien informado. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros.